Se conoce como Decena Trágica al golpe de estado militar que tuvo lugar del 9 al 19 de febrero de 1913 para derrocar a Francisco I. Madero de la presidencia de México. La sublevación se inició en la Ciudad de México, donde un grupo de disidentes comandado por el general Manuel Mondragón se levantó en armas y puso en libertad a los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, quienes estaban presos. Posteriormente asaltaron algunas dependencias del gobierno y decretaron el estado de sitio. El general Lauro Villar defendió el Palacio Nacional, pero fue herido, por lo que Madero nombró en su lugar a Victoriano Huerta. Al paso de los días se solicitó la renuncia de Madero y José María Pino Suárez, lo cual fue rechazado. El 17 de febrero, Gustavo A. Madero descubrió que Huerta estaba en arreglos con los opositores y lo llevó ante el presidente, quien no creyó en sus palabras y lo liberó. El 19 de febrero, Victoriano Huerta fue designada presidente mediante una serie de maniobras ilegítimas, por lo que fue conocido como el usurpador. Aunque hay constitucionalistas como Felipe Tena Ramírez que argumentan que jurídicamente no hubo una usurpación, sino más bien una alta traición vía golpe de Estado. La revuelta culminó el 22 de febrero con el asesinato de Madero y Pino Suárez. Fue el primer y único golpe de Estado exitoso del siglo XX en México. La impresión que tuvo el presidente Wilson del gobierno huertista fue la de un poder sin el dominio pleno de la situación, que además de ser acorde con su imaginario personal, contó con todos los elementos para su confirmación. La relación bilateral no tardó en deteriorarse. Huerta intentó romper el desequilibrio mediante el obsequio de los intereses europeos, especialmente los ingleses. Washington saboteó el crédito mexicano e impidió un préstamo por 54 millones de pesos, 40 de los cuales eran para pagar la deuda de Madero. El peso se devaluó 50% frente al dólar y Estados Unidos decretó el embargo de armas al gobierno federal al tiempo que abrió la frontera a los insurrectos para que estos compraran a crédito sus armas y pertrechos. Simultáneamente, ante la inminencia de la guerra en Europa, Gran Bretaña decidió estrechar lazos con Estados Unidos y abandonó a Huerta, quien no tuvo otra opción que acercarse a Alemania y Japón. El 21 de abril de 1914, las fuerzas estadounidenses tomaron Veracruz. Se apoderaron de 8 millones de dólares en oro. Dejaron a Huerta sin los imprescindibles ingresos aduanales y bloquearon el punto de ingreso de los materiales bélicos procedentes de Alemania para uso de las fuerzas federales. Al mismo tiempo, los antihuertistas lanzaron la Gran Ofensiva. Al término de la Revolución Constitucionalista en 1914, las contradicciones entre las distintas facciones revolucionarias se manifestaron de manera radical. Por ello, a fin de evitar una ruptura entre ellas y la consecuente guerra civil, se decidió convocar a una convención, donde estarían representadas todas las facciones revolucionarias. La sede de esta convención inicialmente fue en la Ciudad de México. Posteriormente se trasladó a la ciudad de Aguascalientes, que quedaba en medio de las áreas de influencia de los distintos grupos en pugna, villistas, zapatistas y carrancistas. Esta convención fue desde el 10 de octubre al 13 de noviembre de 1914. Los objetivos de la convención eran unificar las facciones, precisar los alcances de la revolución y eliminar el caudillismo. Álvaro Obregón fue quien dirigió dicha convención. Antes de esta, se dieron dos acuerdos previos. Pacto de Torreón, que fue donde nombraban a Villa jefe de la División del Norte, y Tratados de Teoloyucan, donde nombraban a Carranza como jefe del ejército. Estos tratados de Teoloyucan provocaron el descontento de Villa y Zapata. La convención asumió la soberanía. Decidió hacer a un lado a los tres principales caudillos, Carranza, Villa y Zapata. Eligió como presidente interino de la República al constitucionalista Eulalio Gutiérrez, quien decidió separar de sus cargos a los jefes en conflicto.
Después de esto, el gobierno se dividió en dos: el gobierno convencionista, encabezado por Eulalio Gutiérrez, y el gobierno constitucionalista. Carranza desconoce dicho acuerdo y se autoproclama presidente de México. Carranza comienza a implementar acciones. En primer lugar, dicta la ley del 6 de enero de 1915, en donde se reconocen los objetivos del Plan de Ayala y trata de dar respuesta al problema agrario. En segundo lugar, firma el pacto en la Casa del Obrero Mundial, donde también tratan de dar respuesta a problemas de obreros. Y finalmente crea la Plataforma Progresista, que es cuando México empieza a reconocer los derechos, como de trabajadores y campesinos. Carranza convoca el Congreso Constituyente de 1916 en Querétaro, el cual inicia el 1 de diciembre y concluye el 5 de febrero con la promulgación de la Constitución Política. Mi nombre es Iñaki y el día de hoy les voy a platicar acerca de la Constitución Mexicana de 1917. Pero antes les voy a decir qué es una constitución. Este es un libro en donde están escritos los derechos y las reglas que todos los mexicanos debemos seguir para poder vivir en paz con los demás. También se incluyen las características que tiene nuestro país y la forma en cómo está organizado. A los derechos que tenemos como mexicanos en las garantías individuales. Algunas de las garantías individuales son que en México no puede existir la esclavitud. Otra es que cada mexicano tiene derecho a la educación laica y gratuita. Y otra más es que los hombres y las mujeres son igual ante la ley. Ahora, ya que saben esto, les contaré brevemente acerca de esta Constitución. El 5 de febrero de 1917, el jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, presentó nuestra actual Constitución en el Trato de la República de la ciudad de Querétaro, que entró en vigor a partir de mayo de ese mismo año. Este día fue muy importante para la historia de México porque quedó establecido el compromiso de luchar por las reformas sociales y derechos en favor de los obreros y los campesinos, ya que estos eran los más pobres. También ahí se estableció la forma de gobierno de los sistemas legales. Esta Constitución ha sufrido muchas modificaciones en los últimos años, pero es muy importante para todos los mexicanos y mexicanas, ya que nos rige en la actualidad. Es por eso que cada 5 de febrero celebramos la Constitución Mexicana de 1917 y recordamos que vivimos en un país libre y soberano.